Bueno, buenas noches a los que nos están mirando del otro lado. Mi nombre es Federico Machado, soy cardiólogo, consejero del Consejo Regional Este del Colegio Médico del Uruguay. Y la verdad que transmitir una enorme alegría de algo que me apasiona, como la electrocardiografía, poder generar esta instancia para compartir con todos ustedes y con panelistas de un excelente nivel. Son unos grandes amigos y unas buenas personas, pero unos excelentes profesionales. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a Silvana, a Juan Pablo, a Daniel, a Federico, por el tiempo que de manera desinteresada dan para que, bueno, para de alguna manera convidar un poquito a todos ustedes con unos casos clínicos. La doctora Silvana Piris es cardióloga intensivista, se desempeña en el departamento de Maldonado. El doctor Juan Pablo Costabel es un hermano de Río de la Plata, que está del otro lado del río, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. El doctor Daniel Vanina y el doctor Federico Esgorlo, staff del Departamento de Electrofisiología del Hospital Militar en Montevideo. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, compartiendo una pantalla para comenzar con algunos casos clínicos. Van a ser 5 casos clínicos y luego el doctor Esgorlo y el doctor Vanina van a presentar un caso bien interesante de su servicio. Como somos todos caballeros, el primer caso clínico va a comenzar la señorita del grupo, que ya vamos a pasar a leer la viñeta. Tenemos una paciente, Graciela, de 34 años, sin factores de riesgo cardiovascular, que está cursando estrés psicoemocional y consulta por palpitaciones en el servicio de emergencia. Relata leve disconfort torácico sin elementos de falla cardíaca, con una presión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio. Y bueno, vamos a poner electro y Silvana nos va a empezar a ilustrar un poquito de este trazado. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y un honor compartir con gente que tiene tanta formación, así que es un gusto estar aquí. Esta paciente, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Está. Bueno, en principio, una paciente joven de 34 años con una situación de estrés emocional que relata un disconfort torácico sin elementos de falla cardíaca, 90-60, no nos dice la perfusión cómo está, digo, uno siempre va a mirar esa cosa, de repente no es hipertensa, de repente su presión esa es normal, ¿no? 90-60, de cualquier manera uno iría a mirar la perfusión periférica y algunas otras cosas más para estar seguro si que esa presión arterial no tenga elementos de repercusión inicial o incipientes hemodinámicas, que me parece que eso es muy importante. Y enfocándonos, una vez hecha esta introducción, enfocándonos con este electro, uno diría que es una taquicardia de complejo angosto, porque el QRS es menor de 120 milisegundos, que va a una frecuencia bastante importante, te diría que 240, por ahí me impresiona, ¿no? Una taquicardia regular de complejo fino, 240 por minuto aproximadamente. Una vez que uno hace ese diagnóstico, tiene que ir a mirar, a buscar la onda P, ¿no? Digo, tiene que encontrar la onda P. Para mí, me quedan dudas, sinceramente, me impresiona como en D2 y había otra, sí, en B5, no la veo bien porque voy a mirar el que la imprimí, voy a mirar, porque no veo porque estamos nosotros ahí, pero me impresionaba mucho más en B5 o en B6, no me impresionaba como una pseudo S. Si bien me queda duda, soy sincera, ¿no? Digo, hay que ver dónde está bien la onda P. En mi impresión me parece que el RP es mayor
que el PR, pero ya les digo, me quedan dudas en algunas derivadas, me guío porque mayoritariamente me pareció que no era una pseudo S, por lo tanto, repito, el RP es mayor que el PR, por lo tanto puede ser una taquicardia auricular o una nodal reentrante no común. En el ABR no le veo una pseudo R, que muchas veces se ve, digo, para hacer el diagnóstico diferencial en una taquicardia nodal reentrante. O sea que para mí puede ser una de esas dos. Y también soy sincera, mirando muy bien detalladamente los complejos, también dudaría si no puede ser, va muy rápido, ¿no? Y no tiene cardiopatía estructural, pero habría que ver y hacer un tratamiento a ver si no aparecen algunas ondas de Flüter una vez que uno hace el tratamiento indicado en este caso, que sería, más allá de todas las disquisiciones electrocardiográficas que uno puede hacer, que podemos estar en acuerdo o no, según a veces entre varios cardiólogos no nos ponemos de acuerdo y tenemos que recurrir al electrofisiólogo, quien tiene más manejo que nosotros de esta taquicardia, pero en la urgencia lo primero que uno hace, una paciente que supongamos que ese 9.6 está bien perfundida, lo primero que uno hace es maniobras vagales, que si hace rato que está y tiene un tenor adrenérgico alto es difícil que responda, y si no, adenosina. Y ahí podemos bloquear el nodo AB y ver un poco más, que a veces aclaramos después de la adenosina cuando vemos algunas ondas CF o vemos otro tipo, o sea, ese sería el tratamiento inicial, después podemos seguir y ver otras cosas más, si no funciona la adenosina, qué cosas hacer, bueno, eso es lo que yo pensaría en primera instancia y lo que haría en la emergencia, ¿no? Digo, ahora cedo la palabra obviamente a personas que saben mucho más que yo y pueden aportar cosas más importantes. Fede, estás muteado. Doctor Machado, estás en mute. Perfecto. Silvana, muchas gracias por tu impresión y por todo lo que has expuesto. Bueno, a ver si Federico, ¿quieres agregar algo al respecto? Estás muteado. Ahí. No, mayormente comparto lo que estaba diciendo Silvana. Yo creo que al ver esta taquicardia, el primer diagnóstico, la primera impresión clínica que uno se le viene a la mente es una reentrada nodal, ¿no? Y que la onda P esté oculta en el QRS, aunque tiene varias características que a mí me llaman la atención, que es una de ellas es que si uno mira las tiras largas de abajo, el B1, el D2 y el B5, yo supongo que mi flecha no se ve si señalo. Parece tener, como en forma global, parece tener alternancia eléctrica o algo que se le parece a la alternancia eléctrica. Que uno a veces puede leer que puede acompañarse en algunas vías accesorias, en alguna taquicardia por entrada por vía accesoria oculta, que no es la explicación más acertada. Y en el B5, capaz, Fede, vos podés señalarlo, parece tener una relación, parece tener ondas P inmediatamente antes del QRS. Esa que te estoy marcando, Federico. Sí, esa misma, y no son todas iguales, parece haber cierta variabilidad. Entonces, uno pensaría, si esto tiene una taquicardia auricular, ¿por qué va tan rápido? ¿Por qué está tan acelerada? ¿Por qué no? ¿Por qué el nodo AB responde tan bien? Pero sí, yo creo que el primer paso sería hacer alguna maniobra que frene un poco el nodo AB y ver qué tenemos, cuál es el ritmo de base que tenemos. También recordar que una maniobra sencilla de hacer y práctica, no recuerdo bien el nombre, pero es darle al paciente una jeringa de 10 centímetros que sople, tratando de empujar el émbolo, que eso provoca una maniobra de Valsalva, que muchas veces es más práctico de hacer y más rápido que
explicarle que explicarle que va a tener los efectos secundarios de la adenosina, que muchas veces hay pacientes que se asustan mucho, o hacer masaje del seno carotídeo. Juan Pablo. Fede, ahí yo veía, no sé si coincido con Silvana y con Federico, pero yo veía, pero creo que tenés que señalarlo vos, parecen verse las ondas P negativas en las precordiales, ¿no? Si mirás ahí, creo que B5, si me va la pantalla, pero en B5 ahí se ve la muesca, ¿no? Esa muesca que mostrás vos ahí. Me parece que esa muesca está sistemáticamente en cada uno de los STs. Esa dices tú, Juan Pablo. Eso es. Que fíjate que se acompaña de que parece ser infra del nivel del ST. O sea, esa muesca, que yo creo que es la onda P, que es una onda P negativa, genera una imagen de pseudo infra del nivel del ST. O sea, no hay un verdadero infra del nivel del ST. Es la electricidad auricular que está ahí metida que genera que el ST parezca infradesnivelado. Entonces, me parece que es una, como decían los colegas, es una arritmia por entrada a B, no de entrada intranodal, de entrada a B, con un circuito largo, con la P negativa que se ve ahí en las precordiales izquierdas, y si mirás la cara inferior también se ve negativa en la cara inferior. Como que, fíjate que el circuito parece ser un circuito horario en donde la electricidad está subiendo hacia la aurícula, por eso la P se ve negativa, en vez de verse positiva como cuando la aurícula despolariza. Así que, y además me parece que en el contexto de 34 años con palpitaciones, lo más común sería que tenga una reentrada. Así que creo que me estoy dejando llevar también por eso. Haría maniobras, como dijeron, y si no, haría 12 miligramos de adenosina endovenoso, y ahí saldríamos de dudas. Perfecto. Daniel. Sí, comparto todo. Quería destacar una característica que creo que pasó, o a lo mejor yo me distraje. Si a veces ven que pongo saco el video y pongo una foto porque estoy en mi casa y mis hijos abren la puerta para y ahí es que pongo el muteo y voy a atender, ¿tá? Entonces a lo mejor me perdí algo, pero una de las características que nos faltó, creo, mencionar es que esto es regular, ¿tá? Es una taquicardia supra regular. Es encontrar la onda P. Cuando uno tiene una taquicardia supra, una taquicardia de correrse fino, acá el partido se juega dónde está la onda P, si se ve o no se ve. Cuando están estas dudas, a mí me genera muchas dudas, ¿sí? Parece que hay una muesquita, pero realmente no se ve claramente, yo no veo claramente una onda P y tampoco veo claramente ni la pseudo S en cara inferior y la pseudo R en B1 de la reentrada nodal. Creo que acá en estos casos es fundamental registrar el electro cuando le vayan a hacer o masaje de seno carotidio o una maniobra de valsalva modificada o adenosina. Porque estas taquicardias, cuando nos dan más información, es cuando hay algún cambio, cuando hay alguna extrasístole, o cuando terminan, o cuando empiezan, ¿tá? Que ese es un concepto importante para la gente en la práctica, ¿no? O sea, acá podemos estar 2 horas discutiendo si a mí esta muesca me parece esto, me parece lo otro, pero cuando hay un cambio por una extrasístole o porque la taquicardia empieza o termina, ahí es donde realmente nos damos cuenta si eso que parecía una P era una P o no lo era. Y básicamente las 3 opciones cuando uno tiene una taquicardia de complejo fino, básicamente son los 3 sospechosos de siempre, es que tiene una reentrada en el nodo AB, una taquicardia por reentrada nodal, una reentrada ortodrómica por una vía accesoria que está haciendo como brazo retrógrado de la taquicardia, como decía Juan Pablo, que es lo que le parecía más probable. Para eso precisaremos un electrovasal también, para ver si tiene preexcitación o no en el electrovasal. Y la tercera es algún tipo de taquicardia o taquiarritmia auricular, ¿no? Que era lo que mencionaba Silvana con el Flutter, que no parece por la edad, porque por lo general las taquicardias auriculares son menos frecuentes y se ven más en los pacientes o más añosos o con más cardiopatía, y en alguien joven, sano y de 34 años, por lejos es lo menos probable. Nada más. Una cosa que puede ayudar es hacer un doble estándar, ¿no? Para tratar de magnificar esas ondas del electro. Sí, tal cual, o alguna derivación modificada de empezar a jugar tomar las derivadas de los brazos, derecho e izquierdo, y ponerlas en el tórax con peritas para tratar de registrar
mejor. También otra opción que hay, ya si a uno le gusta más esto, es ponerle un electrodo esofágico y registrar desde el esófago la aurícula izquierda, que pasa pegada al esófago, está pegada, el esófago pasa pegado a la aurícula, y registrar la aurícula y ver dónde está la onda P. Incluso eso antiguamente se usaba también como una maniobra para terminar estas taquicardias por sobreestimulación transesofágica. Pero eso es algo que ya no se usa y es más anecdótico. Bueno, todas las apreciaciones realmente excelentes. Como decía Silvana, capaz que podemos estar una hora más discutiendo las inflexiones y si es la P y si no es la P, pero creo que estamos todos convencidos de que el abordaje de una taquicardia de complejo fino, las dos cosas bien importantes para diferenciar es si es regular o irregular y si hay presencia de onda P o no. Creo que es un mensaje importante. Y dentro de lo operativo, el primer escalón, como ya lo mencionaron, maniobras vagales, y segundo escalón, adenosina, y bueno, y después ver a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Vamos a pasar al segundo caso clínico. La señora Diana, de 67 años, hipertensa, no otros antecedentes personales a destacar, sin historia funcional cardiovascular previa. Relata una comunicación de mala noticia hace 24 horas y en esa noche refiere un episodio de dolor, de ardor precordial de reposo de horas de evolución que calma espontáneamente. Hoy se levanta con mareos repitiendo el episodio de ardor precordial de unos 20 minutos de duración, estando en reposo. Y está hipertensa en la consulta, sin elementos de falla cardíaca, y consulta la unidad emergencia móvil con el siguiente electro que me gustaría que Juan Pablo, que está con los coronarios habitualmente ahí en su trabajo, bueno, nos cuente un poco su impresión de este caso clínico. Me perdí en el relato, Fede, pero vos estabas hablando de una mujer de 67 años, una situación angustiante y un episodio de dolor precordial, mareos y repite episodio. Así, ¿no? Exacto. Fantástico. Exacto. Bárbaro. Y lo que yo veo en este electrocardiograma es un ritmo sinusal. O sea, veo el ritmo sinusal, se ve la onda P, y si uno ve D2, o sea, ve la onda P, que es una onda P positiva, con morfología característica de ser sinusal, entonces por eso podemos decir que la onda P es sinusal. Podemos decir que el PR está prolongado, y se puede ver, podés señalar vos ahí, Fede, alguno de los latidos en D2 si querés. Fantástico, ahí en D2 se puede ver que el PR está alrededor de 240 milisegundos, y en ese parece hasta un poquito más, entre 240 y 280 milisegundos, entre 5 y 6 cuadrados chicos. Así que eso es compatible con bloqueo AV de primer grado. Y después, cuando uno mira el QRS, en el QRS se puede ver que el QRS es ancho, un QRS que mide 160 milisegundos, y en esos 160 milisegundos, si vamos a la secuencia de despolarización de ese QRS, y ahí podés señalar B1 si querés, Fede, en B1 se puede ver que, tenés un B1 largo ahí abajo, me parece, ¿no? Sí. En B1 se puede ver que tiene R, una R chica, una S chica y una R grande, SR, una R prima. Que en B5 y B6 tiene al revés, o sea, el espejo de una S, una R y una S un poco más grande, todas empastadas. Eso es compatible con bloqueo de rama derecha. Entonces hasta ahí es un ritmo sinusal con bloqueo de primer grado y bloqueo de rama derecha. El eje eléctrico yo lo veo más cercano a D1, ¿no? Me parece que está en D1, perdón, isodifásica en D1, ¿no? Isodifásica en D1 y positiva en D2, o sea que el eje eléctrico parece estar cerca de 60 grados. Y después veo el ST, que se puede ver que el ST, por lo menos en las precordiales, está infradesnivelado en D1,
con un infradesnivel del ST que es descendente, infradesnivelado en B2, infradesnivelado en B3, parece tener 1 milímetro de infradesnivel en cada una de esas derivaciones, infradesnivel en B4, en B5 y en B6. Y después se puede ver que en la cara, en las derivaciones de la cara inferior, en los miembros, ahí si querés mostrar D2, Fede, D2 se puede ver que tiene supradesnivel del ST de 1 milímetro, D3 tiene supradesnivel del ST de 1,5 milímetros, y ABF tiene supradesnivel del ST de 1,5 milímetros, me parece, ¿no? Entonces, con todo eso, lo que uno podría decir así, es que lo que tiene es un ritmo sinusal con bloqueo de primer grado, con imagen de bloqueo completo de rama derecha, y con lo que parece ser una corriente de injuria transmural en la cara inferior, en D2, en D3 y ABF. En el contexto de dolor precordial y esa alteración electrocardiográfica, que incluso en D3 ya empieza con onda Q, uno tendría que suponer que esta corriente de injuria es aguda y que lo que está teniendo la paciente es un infarto agudo de miocardio que compromete la cara inferior. Si quieren discutimos arteria responsable, pero abrimos la discusión, ¿no? Silvana, ¿qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Es un síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara inferior, aparentemente sin falla cardíaca, que sería Kirin-Kimball 1. Ya por lo menos con una onda Q, o sea que no es un infarto hiperagudo, ya tiene horas de evolución, o sea que en suma, síndrome coronario agudo con elevación del ST, no hiperagudo, de cara inferior, Kirin-Kimball 1. Si quieren abrimos la discusión, impresiona el ST mayor en D3 que en D2, por lo tanto uno pensaría que es territorio de la coronaria derecha. Obviamente que la confirmación es haciendo después el cateterismo, ¿no? Eso es obvio, pero bueno, el patrón electrocardiográfico impresiona como patrimonio de la coronaria derecha. En este caso me gustaría, si bien no tiene falla cardíaca, está hipertensa, que debe ser compensatoria, me gustaría ver las derivadas derechas, B3R y B4R. Y bueno, no sé, hasta ahí llegaría, digamos, la primera impresión clínica. No sé si después seguimos con tratamiento o dejo que los demás lo opinen. Federico, con respecto al tratamiento, para un mensaje bien claro a todos los asistentes, ¿en qué tenemos que pensar cuando nos enfrentamos con un paciente de esto y de acuerdo a los tiempos y dónde estemos, qué es la conducta que tenemos que tener? Bueno, una primera cosa, sobre todo si hay, no sé si es la idea es que hay estudiantes viendo o gente que está haciendo su primera batalla, está bueno este caso para demostrar o recordar más que nada que un bloqueo de rama no nos oculta la isquemia, ¿no? Que podemos hacer diagnóstico, en este caso, por ejemplo, de un infarto con supradesnivel, aunque el paciente tenga un bloqueo de rama derecha. Y después, con respecto al tratamiento, más allá de que tiene cierto grado ya de onda Q, ¿no? Que hay cierta parte del tejido que está necrótico, mantiene supra y mantiene dolor. Así que yo creo que siempre que sea posible, la primera opción es tratar de abrir la arteria y salvar todo el músculo que se pueda salvar. Y bueno, si no tenemos la posibilidad o si estamos a cierto tiempo de algún centro que tenga capacidad de hemodinamia, fibrinolítico. Creo que eso me parece que es lo más. Hay más, o sea, hay más consideraciones para hacer, ¿no? Ese trastorno, ese bloqueo de primer grado. Podríamos discutir si es algo ya previo a la paciente o si forma parte de un aumento del tono vagal por el infarto de cara inferior.
¿no? No sé si quiere decir algo más, Daniel. Daniel. Les voy a contar lo que a mí me pasa como electrofisiólogo cuando escucho la frase bloqueo B de primer grado. Se me paran todos los pelos de la nuca. Los entiendo porque yo también lo aprendí así, y también cuando veo un PR largo siempre el reflejo medular que tengo es decir bloqueo B de primer grado. Y en realidad, una de las cosas que aprendí con la electrofisiología, gracias a un maestro que era Mark Josephson, era que él decía, cuando alguien decía bloqueo de primer grado, decía, muéstreme dónde está el bloqueo, qué se bloqueó, porque en realidad todo conduce, ¿no? Y en realidad, tal cual, cuando hay ese concepto de bloqueo de primer grado es la clasificación de los bloqueos AB de la Escuela de Chicago, de la década del 50, que fue absolutamente brillante y geniales los tipos que hicieron eso, Pick, Langendorf, Katz, pero en realidad hoy por hoy nosotros al PR largo le llamamos PR largo, y le decimos tiene un PR de 240 o 250 milisegundos, porque no hay nada que se bloquee, sino que simplemente que conduce lento. Y que, como decía Federico, esto probablemente, tal vez habría que ver cuál es el electro previo, cómo queda después, pero puede tener un componente vagal por el reflejo de Bessel-Harish, por el infarto inferior. Fundamental, las derivaciones de todo infarto de cara inferior tiene que tener derivaciones de precordiales derechas y posteriores, para ver otros compromisos, como compromiso de infarto derecho, compromiso de la pared inferolateral o inferior y posterior del ventrículo izquierdo. Hay toda una discusión ahí a veces sobre cómo se le llaman a las paredes del corazón. Y otra cosa que quería comentar es que este bloqueo de rama derecha, que es típico, que permite diagnosticar perfectamente bien la isquemia, cuando hay una lesión de tronco, una lesión muy proximal de la descendente anterior que compromete la perfusión de la primera perforante septal y la irrigación de la rama, del fascículo anterior y de la rama derecha, da una imagen de bloqueo de rama derecha isquémico, que es totalmente diferente y no tiene nada que ver con este que estamos viendo. Este es el típico electro de enfermedad degenerativa del sistema de conducción, ¿tá? Y que no tiene nada que ver con el bloqueo de rama derecha isquémico, que tiene otra morfología, tiene una Q chica y una R grande en B1, y que es por infarto en otra topografía. Pero este es el típico bloqueo de rama derecha por enfermedad del sistema de conducción, y permite hacer diagnóstico de infarto con elevación del ST o con infradesnivel del ST sin problemas. Ahí yo agregaría, estoy de acuerdo con Daniel en la morfología del QRS. Ahora, si uno suma lo que dijo Silvana de el supradesnivel del ST, que parece ser mayor en D3 que en D2, que hace pensar más en una afectación de la coronaria derecha que de la circunfleja. Y a eso le agrega que no hay supradesnivel del ST en D1 y ABL, que en general es territorio de la circunfleja, eso va más para derecha. Para derecha también lo que tiene es pensar que la irrigación del nodo AB, que produce este PR prolongado, como bien dijo Daniel, probablemente tenga que ver con la coronaria derecha. Y si a eso le sumamos el infradesnivel del ST que se ve en B4, B5, B6, que probablemente sea especularidad de un supradesnivel del ST posterior. Así que todo eso haría pensar que el problema está en una coronaria derecha, y en una coronaria derecha tercio medio, con una coronaria derecha dominante y irrigación del nodo AB. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando vamos a ir al otro caso, que es parecido por la etiología, y que me gustaría que luego del diagnóstico, que alguno de ustedes lo haga, habláramos de los tiempos en lo que va a compartir con esto, que es la reperfusión, ¿verdad? Omar, 41 años, fumador intenso, que trabaja en la construcción, sin historia previa funcional cardiovascular, y comienza hace 30 minutos con dolor intenso precordial, acompañado de sudoración profusa, que se irradia a ambos hombros. Usted arriba en la unidad de emergencia móvil,
al lugar, a la obra, ¿verdad? Y el paciente está con dolor, sin elemento de falla cardíaca y con una presión arterial de 170/100. Y bueno, y ahí está la maldad que me gustaría que cualquiera arranque y bueno, nos ilustre un poco en el análisis electrocardiográfico, pero sobre todo en los tips, cómo vamos a seguir con este paciente y de acuerdo a dónde estemos, qué es lo que vamos a hacer, que me parece que es un mensaje bien importante para todo el auditorio. Bueno, arranco yo. Dele. A ver, tiene un ritmo sinusal y después lo siguiente que uno ve es un elefante parado en medio del bazar, que es ese segmento ST que tienen B2 y B3, que es monstruosamente gigante. Tiene con un detalle técnico, es lo que llama logrado de severidad de isquemia de Sklarowski-Binsbaum, que el segmento ST se comió toda la onda R, ¿no? O sea, eso es un tremendo infarto, tremenda isquemia. Cuando esto típicamente es el infarto que compromete la descendente anterior. Cuando se eleva el ST en B2 y B3, es el típico infarto de descendente anterior. Siempre cantan flor ahí. Después pueden dar más segmentos ST hacia un lado o hacia otro, dependiendo de donde esté bien la lesión. Pero B2 y B3 siempre tienen que estar tocadas, como está acá. Y como podemos ver, en realidad hay ascenso del ST más hacia el septum basal, hacia B1, e incluso en ABR hay una tendencia leve a que hay apenas rectificado hacia arriba el ST. También está levantado el ST en el sector lateral alto, que es en D1 y en ABL. Y también está en B4, en B5 y en B6 no. Pero, o sea, tenemos un ST de B1 a B5, en D1 y en ABL, como que quiere levantar un poquito en ABR y después tiene un enorme descenso especular en la cara inferior. Esto es un infarto por oclusión de D proximal a la primera septal y a la primera diagonal. Con ese patrón que también los ingleses le llaman a un patrón de lápida, ¿no? Exacto. Porque tiene la forma esa como de una lápida y además porque esto tiene una gigantesca mortalidad. Por algo le llaman la fabricante de viudas a la descendente anterior. Bueno, les dejo que sigan. Sí, Silvana, contanos un poco qué vamos a hacer con este paciente. Daniel no deja nada más que grandes frases. Sí. Daniel, hay gente que le llama esto como el sombrero del soldado prusiano también. Es cierto. Sí, es cierto. Para poner frases como Daniel. Sí. Bueno, yo tenía una frase de esto, es la arteria de la viuda, no la fabricante de la viuda, pero la arteria de la viuda. Era parecido. Es la arteria del viudo. Sí. Bueno, estoy de acuerdo obviamente con todo lo que dijo Daniel. Síndrome coronario agudo con elevación del ST en etapa hiperaguda, altísima mortalidad por todo lo ya expuesto, no vamos a repetir, y que la indicación urgente es la angioplastia primaria. Eso es por definición, es así. Después tenemos que ver los tiempos y en el lugar que estamos. Nosotros, por suerte, ahora, desde hace 1 año y medio, tenemos disposición de hemodinamia rápida. O sea, es cuestión de coordinar y enviarlos a 10 cuadras de distancia, lo cual eso para nosotros terminó siendo una gran ventaja. En la época antes de la hemodinamia, para nosotros era fibrinolíticos, porque no podíamos conseguir antes de los 90 minutos portabalón el tiempo. Entonces nosotros tuvimos muchísimos años que hicimos fibrinolíticos, años. Incluso hacíamos streptoquinasa, lo cual era un gran problema. Yo recuerdo la streptoquinasa, muchos pacientes de hipotensión, frenar la dosis, convulsión, ¿no? Si uno se pone a contar todo lo que le pasó con la streptoquinasa, tiene varias
cosas para decir. Y después pasamos, por supuesto, a los otros fibrinolíticos que vinieron después. Y hasta hace poco era lo que hacíamos, fibrinolíticos y coordinar. Terminábamos el fibrinolítico, coordinábamos Montevideo, mandábamos en una ambulancia a Montevideo a hacer angioplastia igual, porque este paciente va a necesitar angioplastia sí o sí. Pero bueno, por suerte ahora nos manejamos ya los fibrinolíticos en este caso, solamente que tuviéramos una dificultad en mandarlo inmediatamente, pero si no, es angioplastia primaria, que es el tratamiento ideal hoy por hoy, ¿no? Eso nadie lo discute. Pero bueno, distinto es estar a 5 o 6 horas de distancia de un centro de hemodinamia, eso es otra cosa, ¿no? Depende del lugar. Juan Pablo, ¿cuál es la realidad del otro lado del río al respecto de esto? Donde supongo que hay más centros y llegamos rápidamente a esos 90 minutos, en el caso de que haya un diagnóstico certero y todo el mecanismo esté aceitado, ¿no? Sí, la realidad de Argentina es sumamente variada. O sea, en Capital Federal, en Buenos Aires, puede haber a lo mejor un centro con hemodinamia a 10 cuadras del otro. Pero después puede haber kilómetros sin centros de hemodinamia, así que somos un gran desastre. Creo que para el punto práctico hay una cosa que es interesante, que es este paciente está en hiperagudo, entiendo que 30 minutos, dijiste, Fede, de dolor, con lo cual está en hiperagudo. Estamos dentro de la hora de más beneficio para la angioplastia y de más beneficio para el trombolítico. Entonces el punto sería, ¿qué margen de demora puedo asumir para la angioplastia en caso de que no la tenga? O sea, ¿cuánto tiempo puedo esperar para la angioplastia? Y esa es una buena pregunta para discutir. O sea, si yo estoy en un centro sin hemodinamia y tengo mi hemodinamia a 120 minutos, ¿qué hago? ¿Le doy líticos o lo derivo a 120 minutos? Creo que estando en la hora donde los líticos hacen más efecto y teniendo un infarto con alto riesgo de descompensación, ese punto es difícil. Probablemente sea entre 90 y 120 minutos el margen en donde a mayor demora la hemodinamia empieza a perder frente a la administración de líticos. En el caso de la administración de líticos, creo que sería líticos y derivación para estrategia fármaco invasivo, digamos, ¿no? Federico, ¿querés agregar algo? Yo, la verdad, comparto totalmente lo que dice Juan Pablo. Yo creo que hay que, por este tipo de pacientes con estos electros, tendríamos que tener fácilmente accesibles fibrinolíticos, que sea, ¿no?, de los nuevos, para que si tenemos cualquier tipo de demora, sobre todo en un paciente que lo vemos tan precoz en el infarto, directamente apostar al fibrinolítico y que después se coordine una angioplastia facilitada, sobre todo para no perder el tiempo. Y si hay estudiantes mirando, sobre todo porque este es un paciente joven, que muchas veces podemos llegar a ver estos infartos que meten miedo en gente joven, no confiarse en lo bien que pueden estar más allá del dolor y el cuadro clínico, la sudoración, ¿no?, la descarga neurovegetativa, no confiarse porque son pacientes muy dinámicos que en un momento puede estar bien y en otro momento puede estar con una taquicardia ventricular, con una fibrilación. No, nada, tener siempre la sospecha de que en cualquier momento puede pasar algo, sobre todo si la isquemia sigue en curso. Perfecto. Bueno, yo quiero cerrar con un mensaje sobre todo a los, como decía Federico, a los que están haciendo las primeras armas, a los estudiantes que están del otro lado, que acá tenemos que pensar en reperfusión. Esta imagen nos tiene que llevar a nuestro cerebro que tenemos una arteria epicárdica 100% ocluida y hay que abrirla. Si estamos cerca de una sala de hemodinamia, bueno, un traslado rápido, pero si estamos lejos, tenemos que saber dónde está la ampolla de trombolítico y bueno, y hacerla. Porque en esto justamente el tiempo es músculo y como dice Federico, si no hacemos nada, no abrimos la arteria, después vamos a asistir las complicaciones que bueno,
que son la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o el inicio de una falla cardíaca compleja, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente, que quiero que empiece el doctor Vanina en este, con Araceli de 87 años, una viejita divina, sana, sin historia previa, sin factores de riesgo, divina ella, no infarto, no accidente vascular, nada. Hace una semana, la pobrecita Aracelis comienza con episodios sincopales. Es vista en varias oportunidades donde nunca se le realizó un electrocardiograma, pobrecita, y hoy repite episodio sincopal con traumatismo de cráneo y herida cortante frontal. Le pusieron 5 o 6 puntos, pobrecita, por lo que consulta en la urgencia con una presión de 210/100 y cuando llega a la urgencia le hacen un electrocardiograma. Daniel, todo tuyo. Si tenés algún dicho también, por supuesto que estamos ávidos de escucharte. Bueno, este también es una situación clásica. Vemos una paciente que tiene un ritmo sinusal, ¿no? Con un bloqueo AB3.1, o vos tal vez, Fede, puedas ir marcando las ondas P, porque yo no puedo marcar las ondas P. Se ve muy bien en todos lados, en realidad. Ahí va, perfecto. Segunda onda P, tercera onda P que conduce. El QRS es un QRS más bien ancho, en el límite entre lo ancho y lo no ancho, ahí 140, 120 milisegundos, con una morfología un poco extraña, digamos, sobre todo D1 es rara, ¿no? Tiene un eje como desviado a derecha, ¿no? ¿Está fragmentado el QRS ahí también, Daniel? No. Tiene una muesca ahí, tiene una muesca también en ABL, en la rama descendente de ABL. Y bueno, básicamente esto es un bloqueo B de alto grado, 3.1, y la paciente, esto es típicamente la enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Seguramente esta paciente tenía un bloqueo de rama previo que venía evolucionando y terminó en esto. Como dato, digamos, didáctico, esto no es un bloqueo de segundo grado, cosa que suele haber una confusión bastante común, ¿tá? Incluso en algunos libros se encuentra esto presentado como parte de los bloqueos de segundo grado. Esa confusión viene de la Escuela de Electrocardiografía de Chicago, de la década del 50, en lo que Katz, Langendorf y Pick intentan poner orden y hacen una primera clasificación de los bloqueos AB, y los dividen en bloqueo AB de primer grado, que es el PR largo, bloqueo AB de segundo grado, que es cuando hay una sola onda P sinusal bloqueada, y los bloqueos AB de tercer grado, que es el bloqueo AB completo, es decir, hay una disociación de las ondas P y de los QRS. Este caso, donde hay dos ondas P sinusales bloqueadas, por la definición no es un bloqueo AB de segundo grado, porque la definición del bloqueo AB de segundo grado es justamente que haya una sola onda P sinusal bloqueada, y lo que define si es con Benkebach o sin Benkebach es el comportamiento del PR previo y posterior a la onda P bloqueada. Entonces este es un tipo aparte, el bloqueo de alto grado es una entidad nosológica aparte. El paciente que tiene esto no lo tiene permanentemente, esto es transitorio, y esto por momentos puede mejorar la conducción a un 1.1, a un 2.1, o puede ir hacia el bloqueo B completo, ¿tá? Un dato muy importante es, a estos pacientes no hay que bajarles la presión. Esa presión que tiene 210/100 es lo que lo mantiene vivos. Y un error muy común es de que le intenten bajar la presión y le pongan a veces hasta drogas intravenosas y le pongan Tridil para bajarle la presión, porque a veces tienen 260, 140, y hay que dejarlos quietos, porque ese es un mecanismo compensatorio. Como no hay manera de aumentar el gasto cardíaco porque está bloqueada y la frecuencia está fija,
la única forma que tiene el organismo de defenderse de eso es vasoconstrayendo el árbol vascular y aumentando la presión arterial. Entonces, no hay que tocar la presión arterial. La única indicación de bajarle la presión arterial es si desarrolla síntomas neurológicos o de otro tipo por la presión excesiva. Pero habitualmente los pacientes lo toleran perfecto y lo que les pasa es que nos ha tocado ver de que a veces en eso de querer ajustarle la presión se terminan desfondando. Así que no toquen la presión. Juan Pablo, siempre con el afán de construir, ¿verdad? Pero bueno, en la viñeta justamente tiene un poco de maldad para tratar de transmitir un mensaje positivo. Hace una semana Aracelis tiene episodios sincopales, es vista en varias oportunidades y nunca se realizó un electrocardiograma. ¿Qué le podría decir a todos los asistentes sobre esa conducta? No, creo que probablemente esto tenga que ver con qué interpretación se le dio al síncope en ese momento. Y a veces me parece que los médicos solemos sobreestimar la información en cuanto al diagnóstico etiológico que nos da la anamnesis de un paciente. Entonces, en cuanto a si la paciente comentó que esto le ocurrió estando mucho tiempo de pie, si le ocurrió porque estaba deshidratada, si le ocurrió... Y es posible, para tratar de encontrar una explicación, que eso haya tenido que ver con el no realizar estudios complementarios. Hoy por hoy me parece cada vez en síncope la anamnesis personalmente para mí va perdiendo un poco de confiabilidad y es necesario realizar estudios complementarios en todo paciente con síncope. De ahí que me parece que no solo es en la anamnesis, es el examen físico, el electrocardiograma y un análisis de sangre que incluya marcadores de daño miocárdico, son estándares de tratamiento en síncope. Y eso reduce el riesgo de error. Silvana, ¿quieres agregar algo? No, digo, está todo dicho nomás, es un bloqueo AB de alto grado, 3-1, que, bueno, seguramente es por enfermedad del nodo sinusal, no hay otra historia previa que podamos buscar, así que, bueno, tiene indicación de marcapaso, ¿no? No dice que tome drogas ni nada, así que seguramente esto termine en un marcapaso, pero además está todo dicho. Bueno, perfecto. La maldad de la historia, escrita por el coordinador, era para resaltar el mensaje de que si llegamos al diagnóstico por semiología de un síncope, estamos obligados sí o sí a hacer el electrocardiograma, simplemente por un tema que las guías lo dicen y, bueno, muchas veces lo que sucede es, al no hacer el electrocardiograma, no contamos con mucha información para cerrar el paciente. Simplemente eso era un poco la maldad de lo que le pasó a la doña Aracelis. Bueno, este es el último caso. Estamos llegando justito porque Juan Pablo, bueno, está trabajando y se hizo ahí un huequito de 1 hora y estamos bastante en hora. Álvaro, 67 años, hipertenso diabético, no infarto ni accidente cerebrovascular previo, no historia funcional previa, consulta por palpitaciones de la mañana, sin otros síntomas en la esfera cardiovascular, y consulta a la unidad de emergencia móvil en domicilio, al examen está lúcido, bien perfundido e hidratado, sin elementos de falla cardíaca, y a la auscultación tiene un ritmo regular rápido y regular. Y bueno, como esta es la del estribo, Juan Pablo, te toca arrancar. Pero eso porque lo queremos mucho, Juan Pablo, ¿eh? Eso porque le queremos mucho, no se rían así. ¿Te hizo algo? ¿Te pegó? Me asustaste. No, es interesante, porque no me acordaba de este electro y cuando contaste que el señor con palpitaciones, ¿no? Sin historia
de evento cardiovascular, me esperaba otro tipo de electro. Así que entiendo que tiene palpitaciones, que está normotenso, ¿no? Eso fue lo que vos contaste, Fede, y acá en este caso, como dijo Silvana, es una taquicardia que está alrededor de 150 latidos por minuto, con un QRS ancho. Eso es lo que se puede ver a comparación de la taquicardia que teníamos del primer electro. Exacto. Y en este caso, no solamente es un QRS ancho, sino que es un QRS en donde me cuesta ver onda R en las precordiales, una onda R significativa. Así que yo diría que estrictamente hay ausencia de RS. Pero no me mates, Daniel, si digo algo malo. La idea es que, bueno, entre todos vayamos aprendiendo algo, Juan Pablo, vamos arriba. Sí, tal cual, no me voy a deprimir. Entonces, veo ausencia de R en las precordiales y todo S con derivaciones que son concordantes, todas negativas en las precordiales, en derechas e izquierdas. En las derivaciones de los miembros, lo que puedo ver es una desviación del eje hacia extrema izquierda, hacia ABL. Entonces, no veo onda P. Estoy mirando el resto para buscar alguna onda P. Yo no lo veo claramente, veo todas melladuras. Con todo eso, el diagnóstico que debería hacer con taquicardia con QRS ancho es la sospecha de taquicardia ventricular. El diagnóstico diferencial es taquicardia supraventricular con aberrancia. La ausencia de RS debería aumentar la probabilidad de que esto sea una taquicardia ventricular. Imponente, Juan Pablo, imponente. Espera que falta Daniel. No, seguramente hay algún dicho para esta cosa, ¿no? Yo estoy esperando, lo vamos a dejar para último, para que remate. Silvana. Bueno, es una taquicardia regular, para empezar, de complejo ancho, porque tiene mayor de 120 milisegundos. No tiene primero, taquicardia ventricular de complejo ancho, monomorfe, me parece que es monomorfa, porque sostenida, monomorfa, porque tiene en una derivación igual los complejos. Ventricular hasta demostración de lo contrario, por la concordancia negativa, RS mayor de 100 milisegundos, como todos sabemos, que eso no voy a entrar en ese detalle. También estoy de acuerdo que me parece que el eje está desviado a izquierda. O sea que en suma, taquicardia ventricular, monomorfa sostenida, de complejo ancho en un paciente, si tiene, no dice que tenga infarto previo, no dice que tenga cardiopatía isquémica demostrada, pero sí tiene factores de riesgo, tiene edad y tiene factores de riesgo cardiovascular, o sea que puede ser, perfectamente puede ser isquémico, o sea que si uno pensaría que el 80% de las taquicardias de complejo ancho son ventriculares, si tuviera un infarto previo sería mayor del 95%, uno, hasta demostración de lo contrario, esto es una taquicardia ventricular, después veremos qué hacemos. ¿Tá? Y es una taquicardia ventricular que a mí la verdad que me pone un poco inquieta, no me tranquiliza que no tenga falla cardíaca, no me tranquiliza absolutamente nada este enfermo, y puede rápidamente evolucionar a un aleteo ventricular y bueno, y la fibrilación ventricular, o sea que me pone bastante inquieta este paciente y seguramente vaya a la cardioversión sincronizada, ¿no? Eso es lo que yo pienso, lo primero que pienso. Obviamente que una cosa es ver el electro, otra cosa es ver el enfermo, pero igual, de cualquier manera, es una taquicardia que es de riesgo. Y bueno, creo que nada más el resto de la electrofisiología no voy a opinar donde hay gente que sabe tanto, ¿no? Federico, tú que me conocés que soy un adicto a la electricidad y por supuesto que ya lo dijo Silvana, pero esto es propofol y choque, pero me gustaría, sabiendo que este paciente está estable hemodinámicamente, siempre lo conversamos con los alumnos, de que la taquicardia con repercusión hemodinámica es choque, pero cuando hay estabilidad hemodinámica,
como algunos de nuestros profesores nos decían, cuando hay estabilidad hemodinámica nos complica porque tenemos que pensar. Entonces, bueno, la terapia eléctrica sin duda que también para mí se impone, pero ¿qué otras alternativas tenemos en esto para que los asistentes bueno, sepan frente a las alternativas que podemos tener para solucionar este cuadro y eventualmente después trasladarlo para seguirlo estudiando, ¿verdad? Bueno, yo, la verdad, si me muestran este electro y me cuentan esa viñeta, yo desconfío de la viñeta. ¿Por el coordinador desconfías? No, jamás. Solamente de la viñeta. A mí me resulta, ¿no? Es como que no me cierra que un paciente con esta arritmia. Bueno, pero es el caso clínico, Federico, no sea malo, vamos arriba. No, pero lo que uno podría pensar es que esto han sido episodios que se fueron repitiendo y que entre episodio y episodio, o sea, que no es permanente. Pero otra cosa que a mí me parece que está bueno remarcarlo es que cuando tenemos este tipo de taquicardias, de arritmias, y el paciente está estable, es hacer un electro de 12 derivaciones, Claro. electro completo de 12 derivaciones. Porque lo más habitual es que no pasan de uno de dos, vemos que tiene una arritmia, sale todo el mundo corriendo, y el electro queda por la mitad, Sí. y muchas veces, para después, ¿no? Después que el paciente se cardiovirtió, se estabilizó, el electro de 12 derivaciones de la arritmia, cuando el paciente llega, por ejemplo, a una policlínica de arritmias, es fundamental. Entonces, siempre que se pueda, está bueno hacer un electro de 12 derivaciones. Y después, sobre qué otra manera hay de tratar esto que no sea con electricidad, yo creo que una buena opción, al menos hablando desde acá de lo que tenemos disponible en Uruguay, es la procainamida. Me parece que es la droga que, si tuviera que elegir yo una, yo creo que elegiría esa para administrar como una opción, ¿no? Pero yo creo que lo más rápido, lo más seguro es la cardioversión eléctrica. Yo quiero hacer una pregunta que después va a rematar Daniel, bueno, Juan Pablo también que debe estar ahí escuchando. Yo en el primer año de posgrado de cardiología me hice adicto a la adenosina también. Y le hice adenosina a todas las cosas rápidas que me encontré. Por ejemplo, ¿le podemos hacer adenosina a Álvaro? Sí, y no. Y no. A ver, si uno tiene una duda diagnóstica y tiene una sospecha de que esto... A ver, tenemos una taquicardia de complejos anchos, regular, monomorfa, ¿no? Entonces, como decía Juan Pablo, hay los tres sospechosos de siempre, o cuatro, ¿no? Una que tenga marcapaso, no tiene marcapaso, ya tiramos ese cuarto diagnóstico para afuera, nos quedamos con los tres clásicos. Taquicardia ventricular, taquicardia supra con aberrancia o taquicardia supra preexcitada. Entonces, si uno tiene una sospecha más o menos razonable que esto pueda ser una taquicardia supra con aberrancia, ¿tá? Digamos, por ejemplo, un flutter con conducción 1-1, ¿no? O un flutter con 2-1 con bloqueo de rama, es razonable y uno está autorizado por las guías y por el sentido común, ¿tá? Hacerle adenosina. En este caso, así como está este electro, no sé si aportaría mucho y podemos, como la adenosina tiene un efecto vasodilatador, y a lo mejor se nos termina complicando un partido fácil, porque si bien es transitorio el efecto, a lo mejor en ese momento, entre que el paciente está ahí con esta taquicardia ventricular estable, puede ser que a lo mejor lo sienta más o menos, pero se le puede hacer. Yo la pregunta era eso porque en algún momento leí en algún lado
que había un porcentaje, que no me acuerdo si era un 25, un 30%, que algunas taquicardias ventriculares eran adenosinos sensibles. Por eso es la pregunta si dentro de, si yo puedo hacer cardioversión, si puedo hacer procainamida, bueno, capaz que la amiodarona entra también por acá, y si la adenosina uno lo podría manejar como posibilidad. Era esa una duda que tenía. Bien. A ver, la dejo en pausa y les comento algunas cosas de este electrocardiograma. Cuando uno lo ve no tiene muchas dudas, porque en realidad es tan bizarro el QRS, es tan ancho, tiene 200 milisegundos de ancho el QRS, que nada, esto no hay manera de que esto no sea otra cosa que una taquicardia ventricular, básicamente. A ver, para plantear que una taquicardia supra tenga aberrancia, tiene que tener una imagen típica de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, ¿tá? Que este electro no lo tiene. Este electro, si uno mira bien, en realidad en D1 el QRS es negativo, ¿no? Si uno compara ahí y analiza en simultáneo D1, D2, D3, ve que el complejo en D1 arranca con una pequeña R y luego se hace negativo, ¿tá? Es negativo en todo cara inferior, es positivo en ABR, es positivo en ABL, y en B1, aunque cuesta un poco verlo, si uno sigue las líneas del electrocardiograma, ve que B1 es positivo, tiene una imagen de bloqueo de rama derecha en el sentido que B1 es positivo, no porque tenga un bloqueo de rama derecha, ¿tá? Y en B2 tiene un RS. En realidad, si uno sigue las líneas del electrocardiograma, solo que ahora no se las puedo mostrar, pero si, por ejemplo, fíjate en el segundo complejo QRS en B1, Ahí eso que pusiste justo, ahí, esa línea que bajaste, esa es la onda R en B2 y ese es el RS, ¿tá? Y tiene claramente más de 100 milisegundos. Tiene todo para hacer taquicardia ventricular. Lo que nos cierra mucho con este electro tan patológico y con ese QRS tan ancho, esto se origina en el miocardio en específico, es que no tiene historia de nada. Entonces la única explicación para esto sería que tuviera una miocardiopatía dilatada no isquémica, y que esto fuera una cicatriz de fibrosis, y eso es lo que esté originando esa cicatriz con fibrosis, es lo que está originando esta taquicardia de complejos anchos, que es una taquicardia ventricular. Y como decía Fede, la primera opción en estos casos es... Ahora lo cambiaron un poquito en las guías. En la guía anterior lo habían puesto como caso 1 la procainamida, ahora la pasaron a 2A, pero en realidad la procainamida es hasta más efectiva que la amiodarona, es segura, se puede hacer, se puede hacer incluso en los pacientes que uno tenga con Wolf y que tengan taquicardia supras preexcitadas, se puede usar procainamida porque disminuye la velocidad de conducción por la vía accesoria. Y adenosina se puede hacer, lo que pasa que realmente las taquicardias que son adenosinos sensibles tienen otras características electrocardiográficas. No creo que esta vaya a responder a eso, porque esto es algo que se origina en el miocardio inespecífico, y las taquicardias adenosinos sensibles se originan de los fascículos, de las ramas de His, de la rama izquierda, del fascículo anterior, del fascículo posterior, del fascículo medio. Y son QRS mucho más finos, y de hecho el electro parece un bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo, típicos. Y de hecho uno las confunde con taquicardia supra con aberrancia, porque es tan perfecto el bloqueo de rama derecha, que uno piensa que es una taquicardia supra con aberrancia, y en realidad es una taquicardia fascicular, que son las que son adenosinos sensibles. Bueno, perfecto. Hecha la aclaración. Bueno, yo voy terminando esta presentación, luego va... Yo creo, Fede, que estaría bueno decir sobre todo si hay gurises mirando, estudiantes o internos, es que este caso está bueno porque permite recordar, ¿no?, que
la tolerabilidad en hemodinámica de una arritmia no hace diagnóstico de nada. Exacto. En este caso, ¿no? Tenemos esta arritmia espantosa, bien tolerada, y no podemos llegar a encontrar una arritmia que uno pensaría en principio que es algo benigno, una reentrada nodal, una FA, que nos puede, en un paciente con cardiopatía, nos puede hacer mucho más daño que otras arritmias. Bueno, perfecto. Nuevamente, Silvana, Daniel, Federico, Juan Pablo, les quiero dar las gracias por acompañar en esta instancia. Yo voy a estar terminando esta presentación y a continuación el doctor Esgorlo y el doctor Vanina van a hacer una presentación de un caso clínico en su servicio. Así que Federico, Daniel, ya pueden compartir la pantalla. Bien. Es un caso de un paciente que nosotros hace un tiempo ya que estamos siguiendo. Particularmente es un caso clínico que en más de alguna ocasión nos generó más dudas que alguna certeza. Y es bueno escuchar alguna otra opinión. Este caso es de un paciente que lo que tiene es una fenocopia agrugada provocada por isquemia. Y es un hombre de 46 años, hipertenso, tratado con amlodipina. En ese momento tenía diagnóstico de fibromialgia que estaba en seguimiento clínico y recibía algún analgésico eventual, esporádico. Consultó en la emergencia del hospital por un dolor torácico opresivo de media hora de duración, sí, con un examen físico sin elementos a destacar, exceptuando la presión arterial que estaba en 200, 100 milímetros de mercurio, y se le hace este primer electro, que lo que veo, o lo más llamativo, es esa morfología, ese patrón en las precordiales derechas, ¿no? Con una sobrelevación del punto J, un supradesnivel del ST cóncavo, con una onda T positiva. No, el resto de las derivadas, el resto del trazado no es completamente inocente, ¿no? Si miramos la parte final del QRS, los 80 milisegundos finales, 40, vemos que tiene un descenso lento, empastado, ¿no? Es un trazado por lo menos raro. Entonces, en principio, el equipo de guardia que estaba decide realizar unas troponías que fueron negativas, pero el paciente persistía con dolor, persistía sobre todo la duda clínica de los médicos. Hicieron la consulta con el servicio de hemodinamia y el paciente se le hizo una coronariografía de urgencia. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? En la coronaria izquierda, una lesión leve de tronco, a nivel de la descendente anterior, una zona ectásica que presentaba retención de contraste con un flujo lento, pero sin ninguna lesión obstructiva coronaria. En la coronaria derecha, que era dominante y de buen calibre, tenía una lesión severa del 70%, donde se le realizó una angioplastia. ¿No? Acá vemos, a la izquierda vemos la lesión leve, bien ostial de tronco. A la derecha vemos ese enfoque en oblicuo izquierda de la coronaria derecha, donde se ve esa lesión proximal, un poco larga, que se describió y se trató como severa. Y acá vemos un enfoque craneal y caudal de la coronaria izquierda, donde se ve la zona de retención de contraste, que si se ve mi flecha, es en esta zona de acá. ¿No? Acá se ve también de nuevo, con un flujo lento, pero sin obstrucciones. Una vez terminado el procedimiento, bueno, el paciente se le fue el dolor, los cambios en el electro fueron paulatinamente desapareciendo, el electro se fue, entre comillas, normalizando con el correr de las horas y de los días. Este es un trazado que se realizó a los 20 minutos. Vemos que el punto J se empezó a renivelar,
el ST también, sobre todo de B3 en adelante, pero vemos que la repolarización, las ondas T se empezaron a negativizar en B3, B4 y B5 más que nada. Este es un trazado realizado al día siguiente, donde el punto J y la repolarización, lo que tenía de su transnivel del ST se empezó a renivelar, se rectifica un poco el ST en B3 y B4, y lo que estaba empezando, que era la negativización de las ondas T, se termina consolidando, sobre todo en B3 y B4, B5 tiene una T positiva, negativa, perdón. Entonces, como parte de la valoración, se le hace un ecocardiograma, que capaz que quedó medio chiquita la imagen, pero básicamente es una fracción de eyección normal, un ventrículo izquierdo sin trastornos sectoriales, levemente hipertrófico, con un patrón de llenado de tipo relajación prolongada, nada que llame la atención. Y en este momento es que nosotros entramos en contacto con el paciente, sobre todo cuando lo ve el equipo de cardiología de sala. También tenían la misma duda que tuvimos nosotros después, más que nada por ese primer trazado que presentaba esa morfología. Y ahora voy a hablar un poquito de esa morfología, pero decidimos realizar un test de procainamida para descartar un síndrome de Brugada, porque esa imagen que presentaba era por lo menos sugestiva de un patrón de Brugada tipo 2. La procainamida, que es la droga, es una droga de clase 1A, bloqueador de los canales de sodio, que se usa como parte de un test provocativo en los pacientes que existe la duda de si tienen un síndrome de Brugada, para desenmascarar un patrón de Brugada tipo 1, que es lo que haría diagnóstico de la enfermedad. Ahí está la foto, esta es la presentación que tenemos en Uruguay de procainamida, es una ampolla de 1 gramo. Este es el primer trazado del paciente. Cuando se hace un test de procainamida, el paciente tiene que estar monitorizado en un polígrafo con un registro electrocardiográfico que debe durar durante toda la infusión, y en el caso de que el paciente presente o cambios sugestivos de Brugada, o arritmias, o cualquier otra alteración que pensamos que es causada por la droga, debe seguir monitorizado hasta que la infusión y hasta que el electro se normalice. Este es el comienzo de la infusión, registro de 12 derivaciones que no tiene ninguna alteración. Al final de la infusión, fue una infusión de 30 minutos, vemos que no hubo ningún cambio. También, una vez que terminamos el registro del polígrafo, le hicimos al paciente un electro convencional de 12 derivaciones, colocando las pericardiolas en segundo espacio, que es una maniobra más de sensibilización. Colocamos B1, B2 en segundo espacio, y un electro con B1, B2 en cuarto espacio, o sea, un electro convencional como el que hacemos todos los días. Y lo que vemos, en realidad lo que no vemos, es un patrón de Brugada. Entonces, continuamos, el paciente ya estaba de alta, estaba bien, totalmente sintomático, no volvió a tener ningún episodio ni de dolor, ni ningún otro síntoma cardiovascular. Lo vimos a los 3 meses, con este electro, nada remarcable, y lo vimos a los 10 meses con este nuevo electro, que tampoco, no presentaba ninguna alteración. Entonces, voy a hacer un muy breve resumen de lo que es Brugada, cuándo es fenocopia, más que nada para englobar un poco el diagnóstico de este paciente, o lo que pensamos que es el diagnóstico de este paciente. El Brugada es esta enfermedad genética hereditaria, donde se afectan el funcionamiento de los canales iónicos, fundamentalmente los canales de sodio, pero no son los únicos canales que están involucrados. Se han descrito que hay canales de potasio y de calcio. El primer gen, y el más conocido, involucrado en esta enfermedad es el SCN5A. También se le ha involucrado a otras enfermedades, a otro tipo de canalopatías, y que predispone a los pacientes que lo tienen a eventos arrítmicos malignos, taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular y muerte súbita. Se presenta básicamente con dos patrones electrocardiográficos, el patrón tipo 1, o que se llama ENCODE, de la nomenclatura en inglés, que tiene una gran sobrelevación del punto J, con un ST cóncavo o rectilíneo que es rápidamente descendente con una T negativa,
y el patrón tipo 2, que es la imagen más sugestiva que presentaba este paciente, que tiene un punto J sobrelevado, un ST cóncavo con una nota T positiva. Que son estas dos imágenes que tenemos acá. A la izquierda podemos ver el patrón de Brugada tipo 1, que cuando se presenta de forma espontánea o por un test de drogas es diagnóstico de síndrome de Brugada. Y el patrón tipo 2 es el patrón que se llama en silla de montar, que es la imagen más característica que vemos en B2. Y cuando hablamos de fenocopia, fenocopia es cualquier condición clínica que no es Brugada, que provoca un patrón electrocardiológico que es sugestivo de Brugada, pero que una vez resuelta esta causa primaria, el electro se normaliza. Entonces, para repasar un poquito, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico para hablar de Brugada? Bueno, que tenga alguno de los patrones de Brugada, que tenga una condición que sea identificable y que sea reversible, en este caso la isquemia. Ese patrón desaparece cuando se trata esa condición. Típicamente son pacientes que tienen una baja probabilidad pretest de tener un verdadero síndrome de Brugada, no tienen síntomas, no tienen antecedentes familiares de muerte súbita, no tienen antecedentes de síncope no explicado. Típicamente los test provocativos son negativos. La procainamida no es la única droga que se usa para el test, pero nosotros acá tenemos procainamida y típicamente tienen un test negativo. El test no es necesario si en pacientes que tienen antecedentes de una manipulación quirúrgica, cirugía cardíaca, en las últimas 96 horas. Y el test genético puede ser negativo, pero no es imprescindible, porque hay pacientes que efectivamente tienen un síndrome de Brugada y pueden tener un test genético negativo. Entonces, ese último punto no es imprescindible. ¿Qué enfermedades pueden provocar una fenocopia? Bueno, son muchas, desde trastornos metabólicos, patologías endócrinas, compresiones mecánicas tardías, cardíacas, enfermedades propiamente cardiológicas, las miopericardipatías, la tromboembolia y la isquemia, como en este caso. Este estudio, que es un estudio cortito de pocos pacientes del año 2019, lo que hicieron fue agarrar pacientes que tenían fenocopia, separaron los que tenían fenocopia exclusivamente por isquemia, y ellos analizaron. Y lo que vieron es que la mayoría tenían un patrón tipo 1, cerca del 60%. En la mayoría de los pacientes, y es lo que coincide con este enfermo, es que la arteria culpable fue la coronaria derecha. En los que se pudo hacer un test de drogas, el test de drogas fue negativo, lamentablemente no lograron hacer test de drogas en todos los enfermos. Entonces acá entraba, cuando me tocaba a mí analizar y ir armando el caso, ir armando la historia, es por qué un evento isquémico que se ubica en la coronaria derecha provoca una fenocopia de Brugada, que son alteraciones en B1, B2 y B3, y no me provoca alteraciones en la cara inferior, por ejemplo, que es lo que uno esperaría ver. Entonces, la explicación viene por el gran personaje para la explicación es el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta canalopatía, cuando hablamos de Brugada, esta canalopatía provocada por una alteración genética, que afecta fundamentalmente a los canales de sodio. Estos canales no tienen una distribución homogénea en todo el corazón, tienen una distribución heterogénea, y el tracto de salida es un lugar donde son especialmente prevalentes. A su vez, si nosotros pensáramos cuál es la topografía electrocardiográfica del tracto de salida del ventrículo derecho, su topografía es B1, B2 y B3. Entonces, sabemos que la isquemia provoca fenocopia. Una disminución del flujo por isquemia transitorio del tracto de salida del ventrículo derecho, que recibe sangre por una rama de la coronaria derecha, provoca una disfunción transitoria y favorece la aparición de una imagen de fenocopia de Brugada. Por eso, en parte, la explicación sería que cuando el paciente se trató de esa lesión en la coronaria derecha, el patrón desapareció y el electro se fue normalizando. Pero aún hasta ahora hay muchas cosas de la historia y del caso que nos dejan dudas y nos dejan pensando un poquito qué es verdaderamente lo que tuvo este paciente, si es una fenocopia, si es otra cosa.
Pero bueno, ahí termina el caso clínico. No sé si quieren hacer, Daniel, si querés agregar algo. Hemos tenido casos por, recuerdo, abdominales con fiebre y con antibióticos y no sé qué, y que hacen fenocopias. Este es el único que recuerdo que tenemos isquémico. Y lo que nunca nos quedó de ser muy claro era realmente qué estaba pasando en esa descendente anterior, por qué tenía ese flujo lento. Pero bueno, la cuestión es que el paciente con el estén en la coronaria derecha mejoró, se le fue el patrón, quedó con un patrón ahí como de repolarización precoz, pero algo normal, y le hicimos el test farmacológico y no tiene embrugada, y no sé, nos pareció un caso que por lo menos para nosotros sigue abierto para tratar de entender en el futuro qué fue lo que vimos o qué es lo que tuvo el paciente. Nada más. Bueno, yo nuevamente les agradezco, Federico, Silvana, Daniel, Juan Pablo, que retornó a trabajar. Muchas gracias por su tiempo, que es lo más preciado que tenemos para compartir con los demás. Y bueno, creo que fueron unos casos muy, muy lindos, que se compartieron ciertas cosas para el manejo, para el diagnóstico. Y bueno, y como vamos a seguir con esta virtualidad, seguramente en breve tendremos otra reunión para entre amigos pasar un rato bien y de paso compartir con todos los asistentes y esperando de que les sirva para su práctica clínica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que pasen bien. Hasta luego.